¿Qué tal? Buenas tardes, maestra Marisol. Soy Fernando Subillaga del sexto semestre Grupo D. Hoy vamos a explicar los ciclos biogeoquímicos, más o menos cómo funcionan y cuál es su importancia. Claro, todo esto según yo. Pues más que nada un ciclo biogeoquímico es el movimiento cíclico de los elementos que forman los organismos biológicos y el ambiente geológico. Y claro, interviene también un cambio químico dentro de Gracias a los ciclos, los elementos se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez por los organismos. Básicamente esto explica que sin los ciclos nosotros no podríamos seguir viviendo, nos extinguiríamos, porque necesitamos, claro, todos los elementos que aquí nos vamos a mencionar. Son seis y los voy a tratar de resumir lo más posible para hacer corto el video. Son el ciclo del oxígeno, el ciclo del carbono, el del agua, el nitrógeno, el azufre y el fósforo, que para mí los más importantes y que están altamente ligados son el del oxígeno y del carbono. Empecemos con el del oxígeno. Como ya dije, para mí es uno de los más importantes y está altamente ligado con el del carbono. Esto quiere decir que los dos elementos químicos forman parte del dióxido de carbono. Esto es por lo que están ligados. Forman parte del CO2. Si se da cuenta, la O es del oxígeno y la C es del carbono. Y este elemento abunda en el aire. Es de lo principal que tú puedes encontrar en el aire. Como resultado de la fotosíntesis, el dióxido de carbono, el CO2, presente en la atmósfera, en la Tierra y en los océanos, se transforma en oxígeno útil para los seres vivos, con respiración aeróbica. Se calcula que por medio de la fotosíntesis se emiten 400,000 millones de toneladas de oxígeno al año. Esto quiere decir que nuestra principal fuente de oxígeno, el ciclo del oxígeno. Claro, por su nombre lo dice, el ciclo del oxígeno es como por nosotros conseguimos ese oxígeno. Voy a tratar de explicar de la forma más breve posible. La planta absorbe el dióxido de carbono y emite oxígeno. Cuando entra el dióxido de carbono, entra con oxígeno y con carbono. La planta se queda con ese carbono y emite el oxígeno. El oxígeno sale al aire y es lo que nosotros respiramos. Cuando nosotros exhalamos ese aire, también emite dióxido de carbono con oxígeno. Lo que hace la planta es básicamente limpiar el aire. Básicamente. Ahora, hablemos del ciclo de carbono, que es por lo que se hace el carbono. El carbono está almacenado en la atmósfera, principalmente como dióxido de carbono, en la hidrosfera como carbonatos y en la litosfera en hidrocarburos como el carbón y el petróleo. El ciclo del carbono comienza con la fotosíntesis. En este primer paso, las plantas toman el dióxido de carbono, el CO2, presente en el aire, y lo transforman en carbono orgánico en sus tejidos, al mismo tiempo que liberan oxígeno. Los animales herbívoros, al alimentarse de las plantas, integran este carbono orgánico a su cuerpo y luego se reparte a través de toda la cadena alimenticia. Básicamente lo que dice es que los animales, cuando comen estas plantas, cuando se alimentan de ellas, el carbono queda en su cuerpo. Cuando exhalan, ellos exhalan dióxido de carbono, pero más en su mayoría carbono por este carbono que se está quedando en su cuerpo de las plantas. Pasa igual con los humanos, pero más especialmente en los animales, porque ellos no pasan la planta por químicos para limpiarla, todo eso, no. Ellos se lo comen directamente y ese carbono queda en sus cuerpos. Cuando ellos mueren, los restos de los animales y las plantas, al ser descompuestos por las bacterias, liberan CO2 a la atmósfera o al agua, donde es utilizado nuevamente por las plantas y comienza un nuevo ciclo. Aquí es también de donde sacamos los fósiles. Para hacer el petróleo y todo eso, se necesitan los fósiles de los animales que introducen este carbono a su cuerpo. Ahora, hablemos del ciclo del agua. El ciclo del agua, como hemos visto desde la primaria, secundaria y ahorita lo estamos viendo en la prepa, básicamente tiene seis procesos muy importantes, que es la evaporación, la transpiración, la condensación, la precipitación, la infiltración y la absorción. La evaporación es la etapa que consiste en la transformación de agua líquida a vapor, que se acumula en la atmósfera. El agua se evapora de los océanos y de las aguas continentales. Esta evaporación se produce en una relación de 7:1 respectivamente. La transpiración es otra parte del ciclo en la que la atmósfera recibe agua en forma de vapor. Sin embargo, en esta fase el agua proviene de los estomas pequeños.
orificios en el anverso de las hojas de las plantas que están concentrados a su sistema vascular. Perdón. La condensación, por su parte, es el proceso de enfriamiento y transformación del vapor en agua, que sucede en la atmósfera formando nubes. Cuando una nube producto de la condensación se satura lo suficientemente, se precipita. O sea que, ¿cómo decirlo? Expulsa todo el agua, ya que está muy llena, expulsa el agua para como que sacarla y volver a meter para continuar el ciclo. Después, la precipitación es el proceso por el cual el agua acumulada en las nubes vuelve a la tierra. O sea, esta es la lluvia. Básicamente, la precipitación es lo que nosotros llamamos como lluvia. Esa agua que estaba en las nubes y que ya fue expulsada cae a la tierra, y en base a la infiltración, esta agua se queda en las plantas. Y las plantas después, en base a la fotosíntesis, pasan a la absorción, que ya cuando las plantas ocuparon sus nutrientes, vuelven a regresar el agua que sobró a los mares, ríos, aguas continentales y todo, y se renueva el ciclo. Ahora hablemos del ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno se caracteriza por sus 5 procesos esenciales. Al igual que el del agua, tiene procesos. Tiene el de la fijación, el de la modificación, el de la nitrificación, asimilación y desnitrificación. Empecemos con el de la fijación. Suele ocurrir debido a los relámpagos que interactúan con el nitrógeno de la atmósfera y por bacterias que lo incorporan a las plantas. Existen bacterias capaces de transformar el nitrógeno gaseoso en amoníaco o en nitratos. En la modificación, las bacterias se valen del nitrógeno presente en los excrementos de los animales y en animales y plantas en descomposición para fabricar sus propias proteínas. En este proceso es liberado el nitrógeno excedente en forma de amoníaco y amonio al suelo. La nitrificación sucede cuando otra clase de bacterias transforman amoníaco y amonio en nitrito y posteriormente en nitrato. En asimilación, las plantas absorben el nitrato por medio de sus raíces y lo utilizan para la elaboración de sus propias proteínas. O sea que gracias a este ciclo, las plantas pueden producir su propia comida, su souvenir para existir, que son las proteínas, y eso está muy interesante. El ciclo del azufre. Este ciclo comienza cuando las plantas lo absorben en su forma líquida, principalmente como sulfato, y luego lo incorporan a sus proteínas en estado sólido. Posteriormente, los animales herbívoros, al comer las plantas, lo incorporan en sus propias proteínas. Cuando un depredador come un animal herbívoro, integra en sus proteínas el azufre de su presa. Al morir los animales, el azufre reducido presente en ellos se vuelve nuevamente absorbible por las plantas como resultado de un proceso de oxidación bacteriana. Significa que esto hace que se limpien más, básicamente. Ahora, el ciclo del fósforo y el último, para ya terminar esto. Las mayores reservas de fósforo en el planeta se encuentran en las rocas sedimentarias del mar. Perdón. Esto quiere decir que estas rocas tienen la mayor porcentaje de fósforo. Cuando el agua corre sobre las rocas, se erosiona y poco a poco va arrastrando gran variedad de minerales. Estas se transportan en el agua porque chocan contra ellas y se van erosionando. Las plantas lo toman en forma de fosfato orgánico a través de sus raíces. Por su parte, los animales obtienen el fósforo principalmente de 2 fuentes esenciales: el agua que beben y los alimentos que consumen. De esta manera se distribuye por toda la cadena alimenticia y es muy importante para la sobrevivencia de estos animales. Es como una proteína más. Después, un paso importante característico del ciclo de este elemento es que transcurre en las playas, donde animales costeros que han consumido peces en lo alto contienen de fósforo. Posteriormente los echan en su excremento al sustrato formado por la acumulación de estos excrementos. Se le llama guano y es usado como abono gracias a su alto contenido de fósforo. O sea, esto ayuda a crecer a las plantas, es lo que normalmente usamos para que las plantas agarren un tamaño y estén bonitas, ¿no? Bueno, hemos visto cómo todos estos ciclos son muy importantes. Básicamente lo que expliqué es el resumen de todo el trabajo. La verdad es que parece muy interesante que los ciclos sean tan importantes, y pues la verdad no le prestemos la atención, porque también como estaba haciendo la investigación, me doy cuenta de que los humanos también somos muy responsables de contaminar estos ciclos en base al uso de coches, el uso de barcos, el uso de fábricas excesivas, que haya muchas fábricas. Todo ese humo contamina y afecta ese ciclo que es muy importante para nuestra sobrevivencia.
Pues más que nada es todo. Muchas gracias y espero que por lo menos con esta contingencia se pueda limpiar un poquito el planeta y pues ni modo, ¿qué podemos hacer? Muchas gracias, maestra, hasta luego.